Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar este tema. Me parece muy saludable, muy interesante para la vida cristiana. Y lo vamos a fundamentar en el libro de Santiago, Epístola Universal del Apóstol Santiago, el capítulo 1. Y el versículo 19 y el 21, dice la palabra de Dios. Hacedores de la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me gusta esta parte, la palabra implantada. La palabra implantada es un término que significa establecer o promulgar. Es una manera de querer decir que la palabra tiene que, para que produzca el efecto redentor, el efecto transformador que ella produce, es necesario que la palabra se establezca en el corazón humano. No hay otra manera. Hay muchas personas que pueden decir, yo también he oído el Evangelio, tengo la Biblia, o he estado en alguna iglesia alguna vez, pero esas personas son pecadores, son esclavos de pasiones, de males, nunca se han convertido, jamás han nacido de nuevo. Por lo tanto, no podrán ser salvos. Porque la palabra de Dios necesita implantarse en la vida de una persona. El término implantar, como ya lo dije, significa además establecer, promulgar. En los primeros 5 libros de la Biblia, o llamada la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es algo así como la repetición de todo lo que se dijo anteriormente en los libros anteriores. Es como una repetición. Y al final del libro de Deuteronomio encontramos una parte de la escritura que dice promulgación de la ley. Y esa ley que fue establecida en tablas de piedra por ángeles, ahora es promulgada bajo juramento. El pueblo se compromete con Dios a obedecer esa ley y se compromete además el pueblo como pueblo de Dios, vivir en el mundo como pueblo de Dios diferente a los demás pueblos de la tierra. En la Biblia encontramos las formas o la forma o maneras que Dios utilizó en la antigüedad para implantar su palabra y su recuerdo y su conocimiento en la vida de su pueblo. Y nos
enseñó con cantidad de formas, cantidad de cosas. Dios usó muchas maneras. Por eso Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Nosotros cuando vemos el diluvio, o sea, cuando vemos el arco iris, inmediatamente nos recuerda el diluvio, nos recuerda el arca de Noé, nos recuerda la liberación, la forma como Dios salvó a Noé, y igualmente la manera como el mundo antediluviano y pecador fueron castigados y perecieron en las aguas del diluvio. Entonces el arco iris, cada que lo vemos, nos presenta inmediatamente la imagen, un recuerdo que si bien es cierto sucedió cientos o miles de años atrás, está vívido en el recuerdo lo que sucedió en aquella ocasión y el mensaje que el arco iris trae a nuestra memoria. Pero además hay otras cosas. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, las plagas de Egipto, la columna de nube de noche, de día y de fuego de noche, la peña que fue golpeada y vertió un arroyo de aguas de la cual bebió el pueblo. Muchísimas cosas que de alguna manera nos recuerdan un momento, una ocasión, nos dan una enseñanza y nos llevan siempre a tener que recordar un hecho que si bien es cierto sucedió hace tantos años o siglos atrás, pero Dios quiso grabarlo y que quedara fundido en el recuerdo, que quedara esculpido en la memoria de su pueblo, no solo de Israel, sino también en la iglesia. Cuando ya venimos a la iglesia, nos encontramos también con otra serie de cosas que de seguro nos dejan una lección para aprender, una lección para enseñarnos la obediencia, para llevarnos a la fe, a la comprensión del conocimiento de Dios, para llevarnos a la expectativa permanente de aquellas cosas que son fundamentales y que tienen que ver con la vida eterna, que nos sacan de lo terreno, de lo humano, de lo pecante, de lo maligno, de lo viciado, de lo perturbador, de todas estas cosas que polucionan la mente y el alma, y llevarnos siempre a las alturas en Dios, a la santidad, a la consagración, a la fe, a la obediencia y a la expectativa permanente de su santa voluntad. Este capítulo, el apóstol Santiago dice que nosotros no debemos ser ambivalentes en la vida, que nosotros debemos ser personas de fe, de convicciones,
y de permanente búsqueda del rostro del Señor. Dice la Biblia que el hombre cabal es un hombre de fe que no es arrastrado como las olas de un lado para otro, sino una persona que tiene un rumbo definido, un norte, un camino, un punto en su fe y en sus convicciones hacia dónde trasladar toda su fe. Entonces aquí nos dice que la palabra de Dios es circunstancialmente el elemento que ayuda a cimentar nuestra fe y a establecer nuestra vida cristiana en los valores en Dios. Dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Dios quiso establecer, poner su palabra, grabarla en nuestra alma. Dice la Biblia que Dios iba a poner su palabra, su ley, escrita en nuestros corazones, escrita en nuestra propia alma, en nuestra propia vida. Dice la Biblia que el Señor habló y habló por parábolas. Nos habló de la semilla. Nos habló de las aves. Nos habló del pan y de los peces que fueron multiplicados. Nos habló de los milagros, las sanidades, las liberaciones. Y siempre Él decía, de cierto, te digo. Entonces, como una manera de decir esta palabra, o esta historia, o esta noticia evangélica y redentora, debe escribirse, debe esculpirse en el alma, para que no se borre, para que no se olvide, y para que en el primer momento de una lucha o una dificultad no desaparezca esa bendita palabra que salva y que redime, sino que en los momentos angustiosos de la vida, el creyente pueda recordar con claridad la palabra de Dios, que le va a dar fortaleza y liberación y lo va a sacar de sus angustias e igualmente de sus tristezas. Dice la Sagrada Escritura que hay que recibirla con mansedumbre. Usted no puede enojarse porque hay personas que cuando son redargüidos por la palabra, son exhortados por la palabra, ellos se enojan, se disgustan, porque sienten incomodidad cuando la palabra de Dios redarguye sus malas obras, o su oscura conciencia, o sus maliciosos actos. Entonces lo que dice la Sagrada Escritura es que así no, porque los que actúan de esa manera no le están haciendo bien a su alma. Lo que la Sagrada Escritura dice es que la palabra de Dios, la predicación, cuando usted va a la escuela dominical, debe sentarse reverente a oír la palabra de Dios
y además de oírla con reverencia y con atención, dice además que debe recibirla con mansedumbre, porque es allí donde el Espíritu Santo la está implantando, o sea, la está sembrando en el alma suya, en su mente, para que se quede ahí sembrada, ahí esculpida, para que nunca se olvide, para que nunca se aparte de Dios, para que nunca se borre de su mente el recuerdo de Dios, la obra redentora que el Señor hizo por nosotros en la cruz y el plan de redención que Él tiene para salvarnos. Dice que hay que recibirla con mansedumbre. Usted no puede ser altanero contra el Evangelio, contra el predicador que lo está exhortando. Usted tiene que recibir la palabra con mansedumbre, porque esa palabra, dice que esa palabra puede salvar su alma. Esa predicación, esa lectura, recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con obediencia y con fe, con humildad, dice que ella puede salvar su alma. Es como si Jesús hablara 2 veces, de cierto te digo. Mire lo que dice, o la manera para que una persona sea libre de sus ataduras. Dice que el Señor habló en aquel tiempo y dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿escuchó lo que dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. A usted no le sirve oír el Evangelio como una noticia improductiva, que no produce efecto y que no vale la pena prestarle atención. No tiene que prestarle atención a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo la está implantando en el alma suya. Y esto para que pueda ser salvo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo, dice Jesús, todo lo que yo os he dicho. Hay algo respecto a esa forma doble, esa doble manera de Dios querer grabar, querer atar en nuestro corazón su palabra. Cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y además dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted que me está escuchando, espero que a partir de este momento usted sea más dócil a la palabra de Dios. Usted sea más juicioso y sea más atento a la voz de Dios como único medio para salvarse. Dice la Biblia, la cual puede salvar vuestras almas. Que quede claro en su mente, en su vida, que solo el Evangelio te puede salvar. Si usted lo oye, lo escucha,
reverente, con amor, con docilidad, con mansedumbre, con fe, con ganas de ser salvo. Dice San Pablo, el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor te bendiga. Te deseo una feliz noche.